El día de hoy, pues sí, por supuesto, ayer hubo una marcha y pues ahora sí que las y los que lo organizaron, la organizaron la marcha, pues hablaron de que era a favor del INE, de que el INE no se toca, pero pues ahora sí que viéndola bien y cómo se ha desenvuelto, digamos, el antes, durante y el después, pues parecería ser que más que una marcha a favor del INE, fue una marcha en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí que fue concurrida la marcha de ayer domingo, parece ser que rebasó las expectativas inclusive de las personas que lo estuvieron organizando, ya sabemos quiénes, y pues en cuanto al cálculo de personas que fueron, pues mientras Martí Batres allá del gobierno de la Ciudad de México calculaba, me parece que malamente entre 12,000 y 14,000 personas, porque pues, no tiene nada de malo decir que fueron muchas más. Finalmente, México es una población de 126 millones de habitantes, y con el 1%, digamos, que discrepe del resto de la población, estaremos hablando, pues, que les gusta 1.2 y 1.200.000 personas. Entonces, yo creo que no tendrían que espantarnos este tipo de cosas, ni mucho menos, al contrario, ¿no? Ver cómo se dan, analizarlas, ver qué sí se toma de este tipo de cosas y cuáles no. De hecho, el propio presidente hoy en la mañana calculó que había habido alrededor de 60,000 personas. Bueno, ya ven que hasta les había dicho que por qué no iban al Zócalo. Bueno, ahí echaron el rollo de que por qué él no les iba a mandar a dónde ir, ni mucho menos, y que, bueno, pues también pudo haber la idea de que a lo mejor no lo llenaban en Zócalo y pues entonces prefirieron cambiar la ruta. Y así entonces en esta guerra de cifras vemos, insisto, desde los 10, 12,000 que calculaba Martí Batres hasta 640,000 que le calculaban, que esa cifra también se me hace muy, muy exagerada, pero insisto, independientemente de eso, pues vamos a dejarle por ahí unos 100,000, 120,000 personas que, insisto, no tendrían que espantarnos ni el propio gobierno ni nada, pero sí habría que tomar en consideración cuáles fueron los mensajes políticos, qué cosas se puede aprovechar, qué cosas se pueden corregir, pues ahora sí que de las demandas que ahí se expresaron, en fin, en esta guerra de cifras yo creo que no vale la pena detenerse, creo que más allá de los números que desde luego importan, insisto, hay que ver los mensajes que se dieron, las consignas, y dentro de estas consignas, dentro de ellas, pues el trasfondo, perdón, y el tono de darlas, ya sea en forma escrita o en forma, pues, ahora sí que hablada o gritada, que pues, sí que hubo, parece, alboroto, hubo también muchas manifestaciones de odio, muchas manifestaciones, pues me parece que pues, si estuviéramos en un régimen autoritario como el que dicen el que estamos, pues no las podrían gritar. Habría que remitirnos, por ejemplo, al 68 con Gustavo Díaz Ordaz, con el propio Luis Echeverría, si fueron ustedes aquellas consignas de moralea o la gente, por ejemplo, que se burlaba un poco pues, de la anatomía, sobre todo facial, del presidente Gustavo Díaz Ordaz, o qué decir, por ejemplo, en el franquismo en España, en donde, por ejemplo, en Cataluña, una gente que hablara su propio idioma, ahora sí que el catalán en Cataluña, pues era automáticamente metido a la cárcel. Y no solo con eso, sino también el uso de algunas palabras. Por ejemplo, nos comentaban algunos profesores y profesoras de allá de la Universidad Autónoma de Barcelona, que por ejemplo en las clases de matemáticas no se podía utilizar la palabra vector, porque era un término, digamos, militar, y tampoco se podía uno poner una camisa roja, porque ya era una provocación para el régimen de Francisco Franco. Entonces, pues ahora vemos que diversos personajes, tanto de la televisión abierta como de canales independientes, por supuesto de la iniciativa privada, gente que estuvo en la marcha, que vaya que si le gritó feo al presidente eso de que pues indio patarrajada, que ni con un par de zapatos buenos pues se le iba a quitar lo naco. Uf, qué duro y cuánto odio destilaban ahí algunas personas, que precisamente eso es lo que daña este tipo de cosas, porque pues ya al tener mucho odio, al estar más en el modo visceral, digamos, pues ya uno no razona, uno no entiende, uno no analiza y sencillamente reproduce consignas, reproduce ideas que nos van llegando. Ayer mismo una persona me decía que en la radio había escuchado que pues se había prohibido ver por la televisión ahora sí que la marcha, ¿no? O sea, cosas de esas que uno dice, a ver, pues, ¿por qué no le piensas un poquito y ya después pues ya vemos qué puede significar X o Y, ¿no? Y también otra cosa, ¿no? Dentro de la misma marcha y de los que no fueron a la marcha también, ¿cuántas personas realmente conocen los contenidos de la reforma propuesta por parte
del gobierno de la República, así lo que toca en la reforma electoral, las propuestas sobre el Instituto Nacional Electoral, o bien la gente únicamente se fue con el llamado de que el INE no se toca y de que con esta reforma electoral, pues ahora sí que pues íbamos a perder, como diría Oppenheimer, una muy respetada institución como lo es el INE, y que ahí pues hubo hasta agoreros que decían que el país hasta se podía caer para abajo, que no iba a venir inversión alguna, en fin, un testimonio que pues pusieron ahí una serie de fake news terribles, muy alarmistas, y que pues sí, mucha gente se compró ese discurso, y aquí pues habría que meter pues ahora sí que pues el contraste, digamos, de lo que realmente se está pretendiendo, y debatir de uno y otro lado sin visceralidad, perdón, y sin, pues ahora sí que extremismos, y que finalmente pues lleguen a la mejor solución y que puedan representar a la mayor parte de la población de México, y no solo, como ha sido históricamente, pues apenas al 1 y en el mejor de los casos al 10% de la población mexicana. Eso de que se quiere desaparecer al INE, que el gobierno quiere tomar el control de este organismo, debilitándolo para asegurarse en el poder en este y en futuros sexenios, me parecieron pues muchos excesos, porque al final de cuentas, si esta reforma electoral, como lo vamos a ir viendo en el programa de hoy, no prospera, pues ahí tienen las leyes secundarias, y además pues ahora en abril que van a cambiar 4 consejeros, pues ahí por lo menos el partido del presidente y sus aliados van a poder meter 3 consejeros, y entre ellos muy probablemente pues ahora sí que el consejero presidente, porque ven que pues sale Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que afortunadamente desde mi perspectiva terminan su pues nefasta gestión. Y ¿para qué decir cuando muchas de las consignas no eran necesariamente en defensa del INE, sino en contra del presidente? Ya mencionamos algunas, y bueno, pues sí, cuando en su tiempo nosotros también marchamos en contra, pues no de una política determinada de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, sino en contra de él, por todo el conjunto de políticas que tenían, desde las cuestiones que tuvieron que ver, pues obviamente con la cuestión pues, de la supuesta guerra contra el narcotráfico, ¿no? De la corrupción que hubo ahí, bueno, la guardería ABC, bueno, muchos detalles que pudiéramos captar, tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el de Enrique Peña Nieto. En el de Peña Nieto, pues, qué decir, ahí está la guardería ABC, entre otras, bueno, lo que no siguió de esta investigación, por supuesto, Ayotzinapa, pues, no sé, Huitzuco, Tlatlaya, muchas cosas entre estos sexenios que se dieron y que se hizo prácticamente nada, y que sí hubo un acúmulo de enojo por ahí en la gran mayoría de la población, y aquí pues hay un cúmulo de enojo también contra el presidente López Obrador, pero pues habría que discernir digamos, en qué se está fallando para este segmento de la población, que ya sabemos que en muchas ocasiones va a ser pues, absolutamente irreconciliable las posturas de uno y otro lado, porque pues si se les daban enormes privilegios, si no pagaban impuestos y de repente los hacen pagar que los 40,000 millones de pesos o los 50,000 millones de pesos, los 5,000 millones de pesos, pues ahí sí va a ser irreductible, y en esos momentos, pues ahí tendríamos que tener muy claro qué terrenos estamos pisando dentro de nuestro país, para que en algún momento pues, no se caiga en este tipo de campañas, insisto, que son más de odio que de otro tipo de cosas, y en algún momento dado, pues que lo diga esta gente, ¿no? Por ahí comentábamos también una de las consignas de Claudio X González, que decía, para defender nuestra democracia, ¿no? Si la defensa del INE es defender nuestra democracia, bueno, el nuestra, digamos, pues habría que ver a quienes estén englobando ahí, y eso sería muy bueno que lo dijera, ¿no? No sé si están de acuerdo ahí conmigo, pero me parece que sí habrá que escarbarle más de fondo. Ahora sí, siempre citamos aquí al sociólogo Merton para ver qué hay detrás de lo que nos dicen, y que, pues, ahora sí que vayamos viendo qué se espera de aquí a que tengamos el 2024. Y sí, que yo creo que esta gente que organizó la marcha puede perfectamente afirmar que ganó esta batalla, que no la guerra, y que sí ganó la oposición en este momento al gobierno de López Obrador, por lo menos el día de ayer. Y también otra cosa de la que se están jactando es que parece ser que encontraron un elemento amalgamador de miles de personas que están
pues prácticamente en contra de todo lo que diga, huela o sepa al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ahora con el pretexto del INE, con la defensa del INE, pues por ahí, ahora sí que están la llave de entrada, digamos, el cuello de la botella, por la cual, pues ahí muchos empezaron a manifestar el desacuerdo con lo que se ha llevado en esta administración. Bueno, pues nada más habría que ver qué personas estuvieron ahí convocando a la marcha, de las que estuvieron en la marcha, pues de las que se ha documentado ampliamente que si tienen muchas cosas, pero de lo que no pueden, o digamos, no pueden jactarse de que tengan es precisamente de ser demócratas, ¿no? ¿Cómo es posible que nos llamen a defender la democracia, a defender al INE? Bueno, a menos que pues, sean, por supuesto, para defender sus derechos, pues, a ver, vamos a mencionar algunos de ellos. ¿Qué tal el señor Roberto Madrazo Pintado? ¿No? ¿Qué tal el señor Roberto Madrazo? Ya sabemos toda su trayectoria, pues por ahí sabemos que desde que estaba allá en Tabasco, pues hizo fraude allá en aquella elección, le ganó precisamente al presidente López Obrador, que en ese entonces, pues ahora sí que postuló para la gubernatura de este estado de la República Mexicana, y en aquel momento Roberto Madrazo se gastó más de 72 millones de dólares, ¿sí? Para una elección de un estado de la República, 72 millones de dólares de aquel entonces, estamos hablando de los 90, y bueno, pues qué decir cuando ahí pues llegó el primero de su categoría en el maratón de Berlín, en donde pues empezó a correr, se salió por ahí, se ha de haber tomado, pues no sé, algunas cervezas que ya en Alemania son muy buenas, pues ese país se distingue por sus cervecerías, y pues quién sabe cómo llegó ahí casi a la meta unos metros antes, y ahí pues tan fresco como si nada, y pues lo habían declarado el primer lugar de su categoría, y después pues ya descubrieron que no, que bueno, ni se había sudado ni nada, y pues ahí estuvo ya pues descalificado en aquella elección. Y también las declaraciones recientes o relativamente recientes que hizo Roberto Madrazo, que él mismo reconoció que en 2006 Felipe Calderón no había ganado la presidencia. Otros de los que estuvieron ahí, Santiago Krill, ahora hablando de Roberto Madrazo, que según él, ahora para algunos analistas, pues es el mandamás, digamos, en términos operativos del PAN, que ya sabemos que Marco Cortés es el presidente, digamos, formal de este partido. Pero pues Santiago Krill él dice que guarda las pruebas del fraude que hizo pues, Roberto Madrazo, ¿no? Bueno, pues si las guarda, ¿por qué no las entregó? ¿Por qué no hizo un proceso? Si son muy demócratas, si son muy, pues ahora sí que legalistas, pues son legalistas y demócratas a discreción. ¿Y qué tal la pues grandiosa maestra Elba Ester Gordillo de aquí de Chiapas? Pues se dice que pues la gran fortuna que tiene, que no es una nimiedad, es una enorme fortuna la que tiene la maestra. Pues qué tal operando a favor de Felipe Calderón, ordenándole a algunos gobernadores que se pusieran a trabajar, como se demostró perfectamente en la llamada que se le filtró, por ejemplo, con Eugenio Hernández Torres, el gobernador de Tamaulipas, que estuvo allá en 2005 a 2010, y que pues ahí la pueden buscar en YouTube, ¿no? En donde en algún momento de la conversación primero hablan de otros estados de la República, y ahí le dicen pues que ahí va ganando el PRD, que está acercándose, pero que en otros lados pues las cosas se van cerrando, y en algún momento la maestra dice pues es que el PRI ya se cayó, ¿no? Ya se cayó el PRI, entonces pues hay que saber cómo actuar, le dice la maestra al gobernador, y entonces le recomienda como 2 o 3 veces hablar con Felipe para vender lo que tengan. Imagínense ustedes, ¿eh? Hablen con Felipe para vender lo que tengan. Y en algún momento le dice, mira, no sé si vas de amarillo o de azul, ¿no? Pero si vas por el azul, que empezamos, es diciendo, pues es por acá vamos, hay que hablar con Felipe para no quedar mal, ¿no? Es decir, referencia a Felipe Calderón Hinojosa, y pues este gobernador le responde, pues sí, pues ahora sí, está muy bien, no sé qué, y pues voy a hablar con mis vecinos, ¿no? Voy a hablar con mis vecinos, pues obviamente Coahuila, entre otros, para que pues, se alineen, y por supuesto, pues en vez de estar o de seguir con el PRI, que pues si recordemos que este gobernador era priista, pues ahora sí que operaron a favor del panista Felipe Calderón. Y luego después de esta llamada se filtra otra en donde está el mismo gobernador Eugenio Hernández Torres
hablando con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, estamos hablando de Pedro Cerizola, en donde este mismo secretario, Pedro Cerizola, le dice, no, pues muy, muy agradecido, ¿no? La verdad es que muy agradecido, pero creo que te sobregiraste. Es decir, se le pasó la mano en cuanto al número de votos hacia el PAN y como que ahí las cosas pues se vieron muy macabras o muy nítidas de que ahí estaban haciendo trampa, ¿no? Entonces, pues cuando pasa esto, después le dice, bueno, pues habla con Manuel Espino y en otro momento de la plática dice, hay que irnos con el IFE y aguantar vara. Fíjense nada más, hay que irnos con el IFE y aguantar vara. Bueno, pues sabemos que el INE y el IFE, como el quieren llevar, ese no se toca, ¿eh? Pues no se toca por quién, ¿no? ¿Y qué tal el expresidente Vicente Fox? Este expresidente que parece ser que ciertos canales por ahí dendríticos y de, pues, ahora sí que de algunas células neuronales, pues parece que se le pusieron en huelga, ¿no? No sabemos, y luego con todo respeto, ¿eh? Y que, pues el mismo Fox, él ha reconocido que movió los dados para que no ganara AMLO y pues ahí que operó finalmente para Felipe Calderón, a pesar de que Felipe Calderón pues no era, digamos, la joya de la corona para él, ¿no? Y ahí, pues, qué decir de Claudio X González, el gran promotor de la marcha, llamando a defender, insisto, nuestra democracia. Y vimos en otra foto a Gustavo de Hoyos, que es el de la Coparmex, ¿sí? Todo el sector empresarial, todo el sector, digamos, de los grandes, perdón, de los enormes recursos pecuniarios que tenemos aquí en el país, pues parece ser que estuvieron muy bien representados en esta marcha de ayer, día 13 de noviembre. Y otra de las que estuvo ahí, y discúlpenme por los comentarios que voy a hacer, lo digo sin asomo alguno de cuestiones de género, ni mucho menos, ¿verdad? Sin ningún atisbo de misoginia ni nada. Y bueno, me refiero precisamente a la señora Margarita Zavala Gómez del Campo, que sabemos que se distinguió, es una gran demócrata, ¿no? Porque sabemos que pues ella construye muchos tipos de democracia, entre ellos pues perfectamente puede fabricar cientos de firmas de apoyo a su candidatura, ¿no? Cuando por ejemplo le llamen por ahí, recordemos cuando estuvo pues, se candidateó para la presidencia de la República, tuvo una candidatura independiente, y el mismo INE que definen ahorita, estamos hablando de 2018, ¿eh? No estamos hablando de 10 años, ni estamos hablando con el interior, con el anterior INE, Wi-Fi o como quiera, ¿no? Fíjense algunas notas de aquellos días, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del mes de marzo, ¿no? Marzo de 2018. De acuerdo con el INE, cuando se candidateó Margarita Zavala, recabó 870,168 apoyos ciudadanos válidos y una dispersión geográfica de 21 entidades. Pero las irregularidades de ellas sumaron 708,606, es decir, de los 870,000 y piquito, al menos 708,000 tenían ahí irregularidades. Y de estos 708,606 irregularidades, 219,344 serían firmas fraudulentas. En ese entonces, el INE también informó que Margarita Zavala registró 1,578,774 firmas, de las cuales solo pudo validar 1,089,512. Es decir, alrededor de medio millón, como que andaban ahí volando, y pues de este total recaudado, 212,198 pues fueron tomados de fotocopias, 6,714 documentos inválidos y 432 de credenciales falsas. Esa es la señora que estuvo ahí marchando el día de ayer por la democracia. Y aún con todo esto, aún con todas estas cosas que acabamos de leer, no las estoy inventando, también las pueden buscar por internet, pues con todo y eso, el inmaculado, el muy respetable Instituto Nacional Electoral le validó el registro a Margarita Zavala como candidato independiente a la presidencia. Ya después, pues ahora sí que renunció, probablemente vieron que pues no estaba funcionando su candidatura y declinaron ir adelante en aquel proceso electoral. Otro de los que estuvieron ahí, quiere decir Alejandro Moreno, el líder hasta ahora, y bueno, pues yo creo que lo va a hacer por lo menos hasta agosto del otro año, del Partido Revolucionario Institucional, del que ya
del que ya conocemos parte de su trayectoria allá en Campeche, cuando fue gobernador, y también pues cuando en su papel como ahora sí que mandatario del Partido Revolucionario Institucional, que sabemos que pues ahora sí que los mata ahora sí que a falta de maiceo o con exceso de maiceo. Bueno, ya lo que de alguna parte Laida Sansores nos ha compartido en probablemente ahora sí que filtraciones no muy legales que digamos, pero que nos han permitido saber cómo se las gasta Roberto Madrazo en muchas cosas. Y ya desde antes, ¿no? Por ejemplo, en algunos estudios que hicimos por aquellos días antes de que se postulara el señor Alejandro Moreno, nos decían algunas personas trabajadoras del gobierno pues ahora sí que de Campeche, ¿no? Que sería en aquel entonces el equivalente al gobierno del PRI, pues que ese señor hacía alarde de que cuando llegara se iba a robar hasta el mar, ¿no? Pues nada más habría que ver cómo dejó a Campeche y todo lo que pues, se dejó él, y para sus familiares, pues ahora sí que después de haber salido de ahí a Campeche, precisamente a la presidencia del PRI, para tratar de ser él, pues el próximo abanderado del Partido Revolucionario Institucional, y que pues después ya vimos que traicionó a los del pacto, y ahora, bueno, que no le quieren dar ni el saludo, y ahora pues con esta marcha de ayer, e inclusive las declaraciones que hace el día de hoy, bueno, algunas del día de ayer y otras precisamente el día de hoy, pues parece ser que ya lo perdonaron, y vamos a ver qué tanto se vuelven a juntar, qué tanto pueden ahora sí que desarrollar nuevamente la confianza entre ellas y ellos para tratar de dejar precisamente pues que ahora se desarrolle una nueva propuesta de gobierno, vamos a ver cómo la dan, y que pues la 4T no siga adelante. Y otra que estuvo ayer, pues también fue Beatriz Paredes, que pues en su momento fue rival de Roberto Madrazo y del Bester Gordillo en una contienda interna del PRI, justamente para la presidencia. Recordemos que finalmente Madrazo sí es ungido como candidato del PRI en fórmula con el Bester Gordillo, luego se pelearon. Recordemos aquella famosa frase del Bester Gordillo que decía, tú le crees a Madrazo, yo tampoco. Y bueno, pues ahí, imagínense qué bonitos se han de haber visto ahí la señora Beatriz Paredes, el señor Roberto Madrazo y la mesa del Bester Gordillos, unidos ahora sí que como dice el dicho, pues tus enemigos son mis amigos, y ahí pues parece ser que el enemigo común es por el momento Andrés Manuel López Obrador. Y después de la marcha, pues vino ahí Lorenzo Córdoba agradeciendo mediante un video la defensa de la democracia y del Instituto Nacional Electoral. Digo, hijo, no hombre, bueno, yo he usado a veces el término de sociopatía para algunas personas, y bueno, si ustedes ven allá con el doctor Google, o mejor aún en un diccionario especializado en términos psicológicos, y buscan la palabra ahí, sociópata, pues vean la descripción y a ver perfectamente con quién la pueden cuadrar. Hijo, de veras que ese tipo que lo que más le ha interesado pues es su salario, sus prestaciones, tener ahí su grupo de poder, que inclusive pues anda ahí por debajo del agua ya pues moviendo los hilos para ver si el pueblo le pide que se postule como candidato a la presidencia. Uf, ¿no? Y bueno, también habría que ver el papel pues de la iniciativa privada, que ya de alguna forma ya lo conocemos a través de Claudio X González, pero también de la Iglesia Católica, llamando a la supuesta defensa del INE. Y de eso va a tratar el segundo segmento del día de hoy. Creo que es interesante compartir pues, un artículo de opinión precisamente de Bernardo Barranco, en donde pues, nos hace algunas reflexiones en este sentido, y que, insistimos, más que ir en la defensa del INE, esta marcha pareció ir en contra del presidente López Obrador. Y no hubiera estado mal que a lo mejor pues así lo hubieran llamado, ¿no? Y otro de los elementos que lo hubieran compuesto justamente sería lo del INE. Bueno, pues en este contexto, hay que decir, con sin reforma electoral, como les mencionaba yo hace unos momentos, Morena tiene dos ventajas en contra de la oposición. Por un lado, pues puede mover las leyes secundarias en las que, como le hicieron en la reforma eléctrica, no necesita el voto de la oposición. De ahí las expresiones del presidente López Obrador de no negociar con el PRI, y diciendo pues que en algún momento que esto es una cuestión de principios. Y por otro lado, como les comentaba también, el próximo mes de abril,
4 consejeros dejan sus cargos en ese instituto, incluidos, pues ahí, ahora sí que los precisos, o 2 de los precisos, hay otro por ahí, que en este caso pues son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Insistimos, el gobierno tiene la posibilidad de meter por lo menos 3 de los consejeros. Habrá que ver si no se equivocan, como pues, los que ya hicieron, de algunos que postularon, y pues parece ser que le salió ahora sí que pues el tiro por la culata, ¿no? Habría que ver qué onda, ¿no? Y en términos de la oposición, la pregunta que ahora perfectamente nos podríamos plantear: ¿servirá esta marcha de aglutinación para la oposición que le sirva para los próximos procesos electorales, para tratar de desbancar este gobierno y pues tratar de retener el Estado de México con el PRI y Coahuila allá en el 2024? Por lo pronto, en lo que tiene que ver con la reforma electoral, insisto, bien valdría la pena analizar qué sí debe cambiarse de la estructura del INE. Yo creo que no tendría que quedar como está. No puede ser tantos recursos anuales que se le destinan, más de 20,000 millones de pesos, y bueno, aquí incluyendo a los partidos políticos, pero no hemos incluido también, por ejemplo, el dinero que se destina para las OPLES, ¿no? Que también es muchísimo, ¿no? ¿Qué decir de los altos salarios de los consejeros, ¿no? Bueno, nada más habría que ver cuánto gana Lorenzo Córdoba. Investiguen, por favor, cuánto le van a dar ahora de aguinaldo a los consejeros del INE, ¿no? Y las prestaciones que se les pagan absolutamente todo, ¿no? Seguros de gastos médicos, seguros de riesgo que le llaman, ¿no? Al término de otro seguro para cuando termine su cargo. Bueno, son el que, el Olimpo de, o bueno, uno de los Olimpos que tenemos aquí en el país, porque hay otros sectores como el Poder Judicial y unos otros organismos autónomos que no cantan tan mal las rancheras. ¿Y qué decir? Pues ahora sí que de la discreción, ya en el funcionamiento, de la discrecionalidad con que se manejan para ver o no ver fallas, para ver o no ver delitos en los procesos electorales, como ya mencionamos, los rebases de topes de campaña, las campañas anticipadas, las firmas falsas, ¿no? Bueno, toda serie de cosas que hacemos. Y qué decir también del número de diputados, diputadas y el de senadores y senadoras. Nada más imagínense ustedes, ¿cuántos habitantes tiene México? Tenemos, les decía, entre 126 y 130 millones de habitantes. ¿Cuántos tiene Estados Unidos? ¿Saben cuántos senadores hay en Estados Unidos? Y digamos que tiene más de 200 millones, creo que 260. Por favor, corríjanme la cifra. Bueno, tiene 100 senadores de Estados Unidos. Bueno, pues ahora se acaba de dar a conocer que precisamente los republicanos no ganaron la mayoría del Senado, con lo cual pues Biden queda tranquilo porque quedaron, por lo menos ya aseguraron 50 votos, y como la vicepresidencia es el que da el voto de calidad, y la vicepresidencia en este momento en Estados Unidos es Kamala Harris, pues ya el Partido Republicano, adiós Nicanor, y ya no van a poder controlar del todo al Partido Demócrata, o por lo menos al presidente Biden. Bueno, pues con una población por lo menos 2 veces mayor, y con 50 estados, ahora sí que allá en Estados Unidos nosotros tenemos 30, y que nosotros tengamos 128 senadores, 124, da igual, pues que tengan ellos menos, ¿por qué nosotros habríamos que tener más? Y en la Cámara de Diputados, que para ellos es la Cámara de Representantes, ahí creo que son 435, no me acuerdo, ¿no? A ver si también me corrigen. Bueno, pues aquí tenemos 500. ¿Por qué tendríamos que tener 500? ¿Y por qué tienen que ganar tanto? ¿Y por qué además se les tiene que dar dinero para esto, para lo otro, etcétera? Creo que no pudiera ser. Creo que no ponerla en un estado de inanición, por supuesto, pero sí ponerlo en términos pues más lógicos, ¿no? En términos pues más moderados, y que pues sí, efectivamente tengamos mejores procesos electorales. Y también una cosa que podría por supuesto discutirse es el proceso de elección de los consejeros y del Tribunal Federal Electoral, que el presidente propone que el Poder Judicial pues proponga creo que 60 o 30, no sé qué, o 20, perdón, 20, que el propio Poder Ejecutivo proponga otros 20, y que, pues, si mal no recuerdo, los diputados, el Poder Ejecutivo proponga otros 20, y de estos 60, elegir a 7 consejeros, ¿no? Aquí lo que se teme es que serían otra especie de plurinominales. Entonces, pues, el argumento es, esto va a dejar fuera
digamos, a las minorías, porque van a ser los que menos votos tengan, entonces estos no van a quedar. Aquí habrá que decir que hoy, como están las cosas, no se cumple este postulado de que las minorías estén representadas. Y basta preguntarles cuántos senadores, senadoras, diputados, diputadas hay que provengan de poblaciones originarias. Si sabemos que en México por lo menos el 12% de la población es originaria o desciende de pueblos originarios, pues tendríamos que tener por lo menos, si esto fuera equitativo, el 12% pues, de legisladores o de congresistas pues, de pueblos originarios. Pero ya sabemos lo que opina el señor presidente, consejero electoral del INE, el señor Lorenzo Córdoba, que no solo no ha hecho caso de esto, ha hecho mutis, no solo esto, sino que además se burla, diciendo que en una plática que fueron a verlo a él para proponerle, pues ahora sí que elecciones de diputados, si mal no recuerdo, en Guanajuato, pues diga yo, gran jefe chichimeca, y no mames, cabrón, y no, bueno, óiganlo, la verdad es que desagradable recordar las palabras de este señor al que quieren defender, y yo no sé sinceramente por qué se compran ese discurso que, pues, ojalá de veras reflexionemos muchísimo más de lo que hasta ahora lo hemos hecho, y que la propaganda que nos llegue de un lado o del otro, o de los dos lados, pues la desmenucemos y veamos qué sí y qué no de todo esto. En este sentido, aunque no avance la reforma electoral, insisto, prácticamente Morena no la necesita. Sí que es aconsejable realizar una campaña casi del mismo tamaño del que hizo la oposición, que logró que una buena parte de la población, insisto, fuera o no fuera a la marcha, se quedara con el mensaje de que la propuesta de reforma electoral era para destruir nuestro muy respetable sistema en este sentido, y por supuesto ver en qué sí se mejora la democracia en México y en qué no, y avanzar en la dirección en que justamente sigamos construyendo una sociedad más equitativa en todos sentidos.